Bienvenidos a una clase más de cálculo diferencial. El día de hoy vamos a ver cómo calcular los máximos y mínimos relativos o locales de una función. Vamos a utilizar en esta ocasión el criterio de la primera derivada, que nos dice lo siguiente, que si la función en un intervalo va creciente y de repente empieza a decrecer, eso quiere decir que ahí hay un mínimo. O en su defecto, si viene siendo decreciente y luego empieza a crecer, quiere decir que en ese punto pasó por un mínimo. Así de sencillo, por lo que básicamente todo recae en saber decir en qué intervalo nuestra función es creciente y en qué intervalo es decreciente. Si ya viste el video anterior, quiere decir que el día de hoy va a ser mucho más fácil esta clase. Y comencemos de lleno con nuestro primer ejemplo. Vamos a determinar los máximos y mínimos utilizando el criterio de la primera derivada para nuestra función 1 medio de x menos seno de x. Los pasos nuevamente son los mismos que en el video anterior de determinar si la función es creciente o decreciente. Es decir, derivar, luego puntos críticos y llenar nuestra tablita. Así que vamos a comenzar con la derivada de nuestra función, la cual es muy sencilla y es 1 medio menos coseno de x. Ahora, tal vez la parte fundamental o tal vez no tan sencilla como la anterior es encontrar los puntos críticos, que es resolver la ecuación, la derivada igual con 0. Así que vamos a ver qué tal nos queda. Tenemos nuestra ecuación 1 medio menos coseno de x. Ahora, ¿cómo lo resolvemos? Pues podemos empezar básicamente como las ecuaciones normales, lineales o cuadráticas, tratando de despejar a la x. Tendríamos lo siguiente, aquí nada más es pasar el coseno del lado derecho, tendríamos que una ecuación equivalente a la anterior es coseno de x igual con 1 medio. Ahora, ¿cómo resolvemos esa ecuación? Pues simplemente dijimos es tratar de despejar esa x. ¿Cómo se despeja? Pues con la función inversa, que sería coseno, o también se puede escribir como arco coseno, que a veces es lo más conveniente para no confundir notaciones. Pero bueno, en esta ocasión le vamos a poner a la menos 1, entendiendo que se trata de la función inversa del coseno. Coseno a la menos 1 de 1 medio, si nosotros lo calculamos en la calculadora, nos da un valor de pi tercios. Ahora, recuerden en dónde estamos trabajando. Estamos trabajando solamente en el intervalo de 0 a 2pi. Necesitamos saber si en este intervalo hay más valores en los cuales el coseno vale 1 medio. Si nosotros nos acordamos de la gráfica del coseno y nos ubicamos en el valor 1 medio y trazamos una línea horizontal, nos podremos dar cuenta que efectivamente en ese intervalo existe otro valor en donde la función coseno también vale 1 medio. Para encontrar ese valor lo podremos hacer gráficamente con un poquito de geometría, pero ya tenemos herramienta trigonométrica que podemos utilizar y para eso es recordar la siguiente identidad. Y esa es coseno de 2pi menos x es igual al coseno de x. Eso quiere decir que el próximo valor en donde el coseno vale 1 medio es en 2pi menos ese valor, es decir, 2pi menos pi tercios. Ahí es en donde vuelve a valer el coseno 1 medio. Y al hacer nuestra resta tenemos que 2pi menos pi tercios nos da 5 pi tercios. De esa manera tenemos que hay dos puntos críticos en este intervalo, que sería pi tercios y 5 pi tercios. Esos son nuestros dos valores que van a partir la recta real en 3 intervalos. Así que vámonos a nuestra tablita, empezarla a llenar. Nuestros intervalos pues serían de 0 a pi tercios, de pi tercios a 5 pi tercios y de 5 pi tercios a 2pi. Nuevamente vamos a tomar 3 valores prueba y los vamos a ir evaluando. Así que ya me voy a saltar hasta esta parte para dar la conclusión. Y bueno, quedaría así nuestra tablita, en donde el valor de prueba en este intervalo es pi cuartos, aquí sería pi, aquí sería 7 pi cuartos. Los evaluamos en la derivada, en este primer valor me da que es negativo, quiere decir que mi función es decreciente en ese intervalo. Luego aquí la derivada me da positivo, quiere decir que la función es creciente en ese intervalo. Y finalmente en este valor 7 pi cuartos la derivada es negativa, quiere decir que es decreciente. Ahora de aquí tenemos que concluir cuál es máximo y cuál es mínimo. Recordemos, para que sea máximo es crece y luego decrece. Para que sea mínimo decrece y luego crece. Así que vamos a checar. Aquí viene decreciendo nuestra función y de repente cambia a creciente. Quiere decir que en este punto crítico, en pi tercios, ahí fue donde nuestra función
pues cambió de signo, quiere decir que ahí hay un mínimo. Y luego notemos que aquí empieza creciente y de repente en el otro intervalo es decreciente. Quiere decir que en el otro punto crítico, en 5pi tercios, ahí la función pues cambia, ¿no? Es 0, pero ahí después empieza a cambiar de signo. Quiere decir que ahí hay un máximo. Así que es un mínimo y luego un máximo. Bueno, aquí ya nada más escribo la conclusión. Y ya está resumido lo que dije. En x igual a pi tercios hay un mínimo local y en 5 pi tercios hay un máximo local. Y eso sería todo. Así que vamos con el siguiente ejemplo. Para nuestro segundo ejemplo tenemos que determinar máximos y mínimos locales de nuestra función x cuadrada menos 4 elevado a la 2 tercios. El procedimiento es el mismo, al menos los pasos. Sería la derivada, calcular puntos críticos y la tablita. Solo lo único que va a ir cambiando es el tipo de función y obviamente el cómo calculamos cada uno de estos pasos. Así que vamos a empezar. Y la derivada pues también es sencilla de calcular, solo recuerden que aquí tenemos que usar regla de la cadena. Sería 2 tercios, ya que baja el exponente, le restamos 1, quedaría menos 1 tercio y luego este 2x es la derivada de x cuadrada menos 4 por regla de la cadena. Reescribiendo esto, tenemos 2 por 2, 4x en el numerador y como tiene exponente negativo, lo podemos bajar y tendríamos 3 por x cuadrada menos 4 elevado a la 1 tercio. Ahora sí, esta es la función con la cual debemos de trabajar. Vamos a calcular ahora los puntos críticos. Para los puntos críticos tenemos que resolver esta ecuación. Ahora recuerden que los puntos críticos no solo son los puntos en los cuales la derivada es 0, sino también donde la derivada se indefine. Aquí tenemos, por ejemplo, cuando x es igual a 0, pues eso sí nos da una solución y ese sería nuestro primer punto crítico. Ahora, para los otros dos, que son precisamente donde el denominador se hace 0 y esos valores los podemos calcular fácilmente, pero si no los podemos apartar y resolver como otra ecuación. Es decir, básicamente para que el denominador sea 0, significa que x cuadrada menos 4 es igual a 0. El de resolver es una diferencia de cuadrados y ya tendríamos los otros dos puntos críticos que serían x igual a 2 y x igual a menos 2. Ya tenemos los tres puntos críticos, los cuales ahora nos van a partir la recta real en 4 intervalos. Así que vámonos a nuestra tablita para empezarla a llenar. La tabla quedaría de la siguiente forma. Los intervalos son de menos infinito a menos 2. Sería el primer intervalo, luego de menos 2 a 0, de 0 a 2 y de 2 a infinito. Recuerden, si se les hace complicado ver quiénes son los intervalos, pongan en la recta real estos tres puntos críticos, ubíquenlos y de ahí ya se van a dar cuenta en cuáles son los intervalos en los cuales se divide. Ahora, en este intervalo elijo el valor de prueba menos 3, lo evalúo en la derivada y me da un valor negativo. Eso quiere decir que mi función es decreciente en este intervalo. En el segundo escojo el menos 1, evaluándolo en la derivada me da positivo, es creciente. Y así para los otros intervalos, aquí me da negativo, es decreciente, acá me da positivo, es creciente. De aquí ya debo de ser capaz de concluir en cuál es un máximo y cuál es un mínimo. Ahora veamos. Aquí la función empieza a decrecer y luego crece. Eso quiere decir que hay un mínimo en menos 2. Luego ya empieza a crecer y en el siguiente intervalo decrece. Quiere decir que ahí hay un máximo. Y luego de decrecer vuelve a crecer en el siguiente intervalo. Quiere decir que ahí hay un mínimo. Por lo tanto tenemos dos mínimos y un máximo. Concluyendo, dijimos que en x igual a menos 2 y en x igual a 2 hay mínimos y cuyas coordenadas son menos 2,0 y 2,0. Ahora, ¿cómo encontramos esas coordenadas? Pues si aquí nos está diciendo que x es la coordenada menos 2, para encontrar la coordenada y es evaluando nada más el menos 2 en la función. Y en la función, pues observen que aquí menos 2 al cuadrado pues es 4, 4 menos 4, 0. Recuerden que siempre los puntos pues son de la forma x, f de x. De esa manera encontramos los puntos sobre la gráfica. Y lo mismo pasa para x igual a 2. Su segunda coordenada es 0. Al evaluar en la función me da 0. Y finalmente en x igual a 0 hay un máximo cuyas coordenadas son 0, raíz cúbica de 16. Nuevamente es evaluar el 0 aquí
y de ahí despejamos y obtenemos el valor de la coordenada y. Y bueno, pues eso sería todo. Con esto concluimos este ejercicio. Por aquí les voy a estar dejando la gráfica para que corroboren que efectivamente estos son los puntos máximos y mínimos. Para nuestro tercer ejemplo tenemos la función x cuarta más 1 entre x cuadrada. Nuevamente vamos a empezar por calcular su derivada. La derivada la podríamos calcular directamente así como está, como la derivada de un cociente. Pero hay una forma un poquito más fácil de derivar y la cual es dividirlo en dos fracciones y nos quedaría como x cuadrada más 1 entre x cuadrada, y esto pues ya es más fácil de derivar. Nos quedaría de la siguiente manera, como 2x menos 2 entre x cúbica. Ahora ya podríamos empezar a resolver o irnos al siguiente paso de calcular los puntos críticos, pero todavía podemos reescribir esta función para que nos sea más fácil de resolverla. Nos quedaría de la siguiente manera, simplemente es hacer esta resta de fracciones. En el denominador queda x cúbica, aquí quedaría x cúbica por 2x, 2x cuarta menos 2. Nada más factorizamos el 2 y finalmente nos queda 2 por x cuarta menos 1 entre x cúbica. Esa función vamos a poder encontrar de mejor manera los puntos críticos. Para eso necesitamos resolver esta ecuación, que gracias a la reescritura que le hicimos a nuestra derivada, pues va a ser mucho más sencillo. En el numerador tenemos ahí una diferencia de cuadrados. Hay que desarrollarla y finalmente en el denominador pues es claro cuál va a ser el valor crítico. Al desarrollar esa diferencia de cuadrados en el numerador nos queda como 2 por x cuadrada menos 1 multiplicado por x cuadrada más 1. Esto quiere decir que los únicos valores que hacen 0 esta ecuación pues son 1 y menos 1. Recuerden que esta parte de aquí ya no tiene solución, es decir, no hay ningún número elevado al cuadrado que sumado con 1 nos dé 0. Así que ya tenemos los dos primeros puntos críticos, que serían 1 y menos 1, y el otro punto crítico es x igual a 0, que es el valor en donde hace que esta función sea indefinida. Con estos puntos críticos ya podemos llenar nuestra tablita. Recuerden que como son 3 puntos críticos, nos van a partir nuestra recta real en 4 intervalos. Así que vamos a ver cómo queda. Para llenar nuestra tablita nos queda de la siguiente manera. En el intervalo de menos infinito a menos 1, elegimos el menos 2, ahí nos da negativo. Evaluado, recuerden, en la derivada, nos da signo negativo, quiere decir que es decreciente. Luego en el intervalo de menos 1 a 0, elegimos el menos 1 medio, ahí nos da positivo, es decir, la función es creciente. En el intervalo de 0 a 1 es decreciente, y en el intervalo de 1 a infinito nos da que es creciente. Ahora, todo esto ya lo hacemos más rápido porque ya lo explicamos a detalle en la parte de funciones crecientes y decrecientes. Así que te invito a ver ese video si no lo viste y te está quedando duda de cómo llenamos esta tabla. Ahora, vamos a hacer el análisis para determinar los puntos máximos y mínimos. Empecemos. En este intervalo la función es decreciente y luego cambia a creciente. Quiere decir que ahí pasamos por un mínimo. Luego, aquí sería creciente a decreciente, creciente a decreciente. Parecería ser que aquí hay un máximo. Ojo, ahorita nos regresamos ahí. Luego de aquí, en el intervalo de 0 a 1, es decreciente y luego pasa a creciente. Quiere decir que hay un mínimo en 1. En resumen, lo que estoy diciendo es que pareciera ser que en menos 1 hay un mínimo. Luego en 0 parece ser que hay un máximo. Y luego en 1 pareciera ser que es un mínimo otra vez. Un detalle aquí, ¿cuál es? Pues que el 0 no está en el dominio de mi función. Es decir, si tú evalúas el 0 aquí, se indefine. Te queda 1 entre 0, que es infinito. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que en x igual a 0, ahí no hay ningún punto crítico, porque no pasa por ahí nuestra gráfica. Eso quiere decir que nada más esta gráfica tiene puntos mínimos, que son el menos 1, en menos 1 y en 1. Te estarás preguntando cómo será esa gráfica. Ahorita te la voy a poner. Mientras, déjame concluir. Como dijimos, los puntos mínimos están en menos 1,2 y en 1,2. Recuerden, la segunda coordenada la encontramos evaluando en la función. Y en x igual a 0, el 0 no es parte del dominio de nuestra función. Quiere decir que por ahí no pasa nuestra gráfica. No sería un máximo. ¿Cómo se ve la gráfica? Aquí te la dejo. Observa qué es lo que pasa exactamente en x igual a 0.
podrás darte cuenta que efectivamente no pasa por ahí la gráfica. Para este tipo de puntos y demás comportamientos, con este criterio vemos que podría fallarnos, podríamos ir con la finta. Para eso necesitamos seguir desarrollando herramientas que nos puedan determinar efectivamente dónde están esos puntos máximos y mínimos. Pero eso lo vamos a seguir haciendo en las siguientes clases. Nos vemos en el siguiente video.